Hola, buen día Agustín y a todo el equipo y obviamente a toda la audiencia. ¿También se le erizaba la piel cuando decían, saque una hoja, Gonzalo? Sí, no en este caso sí vale aclarar uno en su época de estudiante, obviamente, pero bueno, es buena la introducción para mencionar que las pruebas a aprender tienen otro matiz, ¿sí? Porque bueno, obviamente se instalan este tipo de miedos a veces, lo hemos visto a veces en algunos chicos, el nerviosismo, la inquietud de que les van a tomar una prueba. Eh, pero digamos, aprender es un tipo de evaluación que se encara en un enfoque que lo que busca es, pensémoslo como si fuera así como cuando uno tiene que ir al médico a hacerse algún tipo de diagnóstico, ¿sí? No es que el hecho de que a uno le vaya bien o mal va a tener alguna consecuencia negativa, sino que lo que realmente busca aprender en este caso es obtener información de cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, también eso transmitimos, es bueno también recordárselo para las familias eh, que esta evaluación lo que busca es tener un diagnóstico, no es decir, bueno, ustedes aprobaron o desaprobaron, o les fue bien o les fue mal, sino saber justamente cómo estamos y poder hacer un seguimiento de ello. ¿Cuántas escuelas están afectadas a esto? Y confirmame este número, 4.000 chicos y chicas participando de las pruebas. Sí, en esta edición más o menos nosotros calculamos esa cantidad de estudiantes que participaron. Vale recordar que esta edición de Aprender de Primaria, que se hizo el miércoles, fue una edición excepcional. La evaluación ya se había hecho el año pasado, ¿sí? En ese momento fue de carácter censal, o sea que en ese momento se tomó a todas las escuelas, ¿sí? A todos los sextos grados de la provincia y del país. Y en este caso, dados los resultados que se habían obtenido el año pasado, que bueno, generaron una necesidad de un mayor análisis, porque habían sido, digamos, unos descensos en los resultados, en algunos casos significativos, se decidió volver a evaluar para llevar un seguimiento mucho más cercano, ¿no?, de esta situación. Así que bueno, en esta oportunidad no fue censal, sino que fue sobre una muestra importante, porque fueron las convocadas fueron 234 sobre 376 escuelas que tenemos en la provincia primarias, y de ellas nosotros en el relevamiento que pudimos hacer tenemos que 147, alrededor del 60%, pudieron efectivamente llevarla adelante. ¿Por qué razón en esta oportunidad, digo, no hubo, o capaz uno se lo perdió, en mi caso, ¿no? Pero no hubo esa expresión cuestionadora respecto de este tipo de evaluaciones, Gonzalo? Sí, digamos que, digamos, siempre Que ha sido desde... habitualmente promovida, digamos, por las entidades sindicales, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, digamos, siempre está esa oposición, digamos, bajo distintos argumentos, desde, bueno, lo Lo que pasa es que años pedagógico. anteriores hubo hasta inclusive convocatorias para no asistir a clases, para no hacer la evaluación, precisamente. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Eso es, digamos, creo que un avance un poco en la comprensión de que esto, digamos, llegó para quedarse. En la gran mayoría de las provincias se realiza sin ninguna dificultad, y bueno, con los años se ha logrado de pasar de una, digamos, de una expresión del gremio a través de un paro, como era antes. Ahora, bueno, aún obviamente siempre hay un comunicado dejando en claro la posición del gremio en oposición, y sí, bueno, un aval de ellos a aquellos docentes que no quieran sumarse, pero bueno, también dadas las características de aprender, eh, digamos, esto requiere también de la voluntad o la intención de la escuela de participar, porque si no, obviamente no se puede llevar adelante. Gonzalo, Así que, claro, sí. Gonzalo, la anterior prueba Aprender decías que había tenido resultados llamativos por el bajón que significaba, por la baja, por la, digamos, por la precariedad tal vez digamos, en la incorporación de determinados saberes o conocimientos, o por ese déficit en todo caso, no sé cuál sería la expresión más correcta para hablar de esa, en todo caso, nota baja de aquella evaluación. Como esto es una instancia que permite elaborar un diagnóstico, ¿cuáles fueron las acciones que se hicieron a partir de aquella evaluación del año pasado como para poder reencauzar el proceso educativo y mejorar los niveles o los rendimientos? Sí, lo que se observó el año pasado, tal como, bueno, mencionabas,
había sido un descenso importante, sobre todo en lengua y sobre todo focalizado en los sectores socioeconómicos bajos, que bueno, esto obviamente va ligado a, no olvidemos que veníamos de un periodo de pandemia, de escuelas en el 2020 que no pudieron dictar normalmente sus clases, y durante el 2021 fue una transición, ¿sí? En una buena parte del año también no tuvimos presencialidad. Obviamente ese es el diagnóstico de que ahí estuvo el impacto, de que obviamente en estos sectores, al no tener un andamiaje desde, bueno, recursos para poder acompañar a los estudiantes en su trayecto, es que se notaron estas condiciones. Las acciones puntuales en la provincia, por ejemplo, ha habido apoyaturas, ¿sí? En distintos colegios y fuera del horario habitual para los estudiantes. Recordemos también que ha habido programas para entregas de equipos, de notebooks, que ha sido fuertemente en el nivel secundario, pero bueno, ya estuvo el anuncio de que esto también se iba a ampliar más allá de ese nivel. También a nivel país estuvo la iniciativa de Libros para Aprender, que llevó justamente bibliografía para todos los niveles, a todos los niños de todo el país. Así que bueno, eso puntualmente. Después obviamente ha habido acciones más puntuales con los supervisores y los directivos de cada escuela, pero eso es lo que, digamos, yo tengo en este momento en la memoria, de que fueron acciones específicas que, bueno, estuvieron un poco ligadas a esos resultados. Esa caída en la ponderación, en la nota, en la calificación, tuvo que ver en términos comparativos con lo que fue la evaluación anterior que se realizó. ¿En qué momento? Porque estoy pensando en qué medida la pandemia, la actividad remota conspiró, digamos, digamos, en el rendimiento de los estudiantes. Sí, aprender primaria, o sea, primero tener en cuenta que el único punto de evaluación que tuvimos con los efectos de la pandemia, o sea, donde pudimos ver esos efectos, fue en el aprender, que hablábamos justamente del año pasado, que fue en primaria, ¿sí? Secundaria no había tenido evaluación ni durante ni después de la pandemia hasta este año. Las anteriores evaluaciones del nivel primario habían sido en el 2016 y el 2018. Pero la que se toma principalmente como parámetro de comparación es justamente la del 2016, porque en el 2018 había habido un ascenso bastante significativo o un incremento en los resultados, o mejores resultados, que fue muy significativo y que, bueno, está en estudio, porque lo que pasó en esa ocasión que también hubo una pequeña variación en la metodología. Entonces también hubo sospechas de que esa variación también impactó en los resultados, pues fue también muy significativo el avance. Entonces, el punto de comparación que se está utilizando es 2016, donde, bueno, ahí se ven, digamos, a nivel general fueron 10 puntos menos, o 10% menos de estudiantes que lograron los resultados esperados, eso a nivel general. Pero si lo llevamos, por ejemplo, al sector socioeconómico bajo, ahí estamos hablando de un 25% menos que habían conseguido esos buenos resultados. La última consulta, Gonzalo, ¿cuándo se van a tener, cuándo se va a tabular la información de esta prueba, de esta edición de las pruebas Aprender 2022? ¿Cuándo van a tener esos resultados como para socializar? Sí, los primeros informes generalmente llegan en el mes de abril, ahí están los primeros avances, ¿no?, de resultados, y luego en junio sí ya se tienen los informes detallados. Se comienza siempre con el informe nacional, enseguida vienen los informes provinciales, y ya luego empiezan a haber informes más específicos que tienen en cuenta otras dimensiones, como, bueno, esto que mencionabas, nivel socioeconómico, ¿Tanto tiempo ámbito. demanda hacer, digamos, tabular ese tipo de información? Digo, porque hay que tomar medidas en consecuencia, y me está hablando de que recién a mitad de año o mitad del año que viene van a tener esos primeros resultados. Digo, no es demasiado tiempo como para llevar adelante, digamos, algún tipo de acción, porque si vos diseñás alguna línea para corregir lo que tengas que corregir, se va a aplicar recién en el ciclo lectivo, no del año que viene, sino del siguiente. Sí, digamos, el problema es que es la dimensión. Tomamos en cuenta que esto es a escala nacional, y todo el procesamiento se encarga la Secretaría de Evaluación de Nación, que es un equipo Pero ustedes puntual. no toman, por ejemplo, las evaluaciones provinciales y hacen su propia lectura de cuál es el cuadro de situación a nivel provincial. No, porque las evaluaciones primero son, digamos, son
Lo único que nosotros intervenimos es en la logística, y esas evaluaciones vienen desde Nación, más allá de que en la elaboración sí participa cada una de las provincias, pero lo que es en el análisis del dato crudo, por decirlo de alguna manera, toda la metodología la tiene implementada Nación. Sepamos que en esto requiere maquinaria y un software especial donde se escanean estas evaluaciones, y luego todo el procesamiento también requiere una convocatoria nacional de docentes que evalúan los distintos ejercicios que se tomaron como para ver los niveles de desempeño, y es por eso que no pasan por las manos de la provincia las evaluaciones papel, digamos, hasta ya tener los datos procesados por... Yo me tomaría, mire, yo en lugar de provincia me tomaría el tiempo de hacerme una copia de todas esas evaluaciones y haría mi propia lectura. Pero bueno, son cosas que pasan. Gracias, Gonzalo, muy amable, ¿eh?